para que aquellas personas que no te conocen te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Orando para que aquellos que ya te conocemos seamos afirmados por la palabra que va a ser predicada. Nos ponemos en tus manos. En el nombre de Jesús, nuestro Señor, oramos. Amén. Tengan la bondad de sentarse. Los seres humanos siempre estamos estableciendo criterios para dividirnos unos a los otros. Por ejemplo, los sociólogos nos han dividido en la clase alta, la clase media y la clase baja. Y algunos han dicho clase media media, clase media baja, clase media alta, etcétera. Pero esa es la forma como esta gente nos mira a nosotros. Los órganos financieros internacionales nos miran a nosotros de otra forma diferente totalmente. Y han dividido el mundo en primer mundo, segundo mundo y tercer mundo. Y han dicho que nosotros somos ciudadanos del tercer mundo. Bueno, eso no nos gusta, pero bueno, esa es la forma como ellos nos miran. América Latina, África, tercer mundo. Y nos llaman países tercermundistas. Los antropólogos han dicho, no, esos no son los criterios como debemos dividir a los hombres. Y entonces han puesto otros criterios y han establecido otras diferencias. Han dicho, bueno, estos son los blancos, estos son los negros, estos son los amarillos o orientales y estos son mestizos, qué sé yo. Nos han dividido según el color de nuestra piel. Pero bueno, Martin Luther King decía que su sueño era que sus 4 hijos pequeños no fueran juzgados por el color de su piel, sino por lo que ellos tuvieran ahí dentro. Bien, los pedagogos han dicho, no, esos criterios que ustedes utilizan no son los más indicados. Y han dicho, bueno, pues el mundo está dividido entre aquellos que saben leer y escribir y aquellos que no saben. Los que tienen ciertos niveles de educación, porque ahí está centrado todo. Bueno, esos son los criterios y pueden haber muchos otros más. Pero la pregunta a considerar en esta noche es, ¿Dios divide a los hombres? Y si Dios hace división de los hombres, ¿cuáles son los criterios que Dios utiliza? ¿Es que son iguales a los criterios que utilizamos nosotros los seres humanos? ¿Hace alguna diferenciación Dios en nosotros o somos todos iguales? ¿Cómo nos mira Dios a nosotros? Y quizás usted ya esté pensando en algo, cómo Dios nos mira. Pues acabamos de leer en las Sagradas Escrituras que Dios sí hace división de los hombres, que Dios sí nos divide a nosotros. La diferencia es que el criterio que Dios utiliza es un criterio totalmente diferente al que nosotros los seres humanos usamos. El criterio fundamental que Dios utiliza es la cruz. Ahí hay una gran diferencia, ¿no? Los antropólogos utilizan el color de la piel. Los órganos financieros utilizan el país donde nosotros vivimos. Los sociólogos el dinero que nosotros tenemos, pero la palabra de Dios utiliza la cruz de Cristo. Los que están en el lugar equivocado de la cruz y los que estamos en el lugar correcto de la cruz. Los que están en el mundo y los que estamos en la iglesia. Los que andan conforme a las tinieblas y a los principios de Satanás y los que andamos en la luz conforme a los principios del Altísimo. Dios divide a los hombres, por supuesto que sí, pero el criterio de Dios es la cruz de Cristo. Ahora, la pregunta es, ¿dónde está usted esta noche? Mire, la pregunta no es, ¿asiste usted a la iglesia? ¿Lee usted la Biblia? No, esa pregunta no es importante esta noche. La pregunta no es, ¿ayuna usted? La pregunta es, ¿de qué lado de la cruz está usted esta noche? ¿Acaso está usted en el lugar equivocado de la cruz? ¿O por el contrario, usted está en el lugar correcto de la cruz? Esa respuesta la sabe usted. Usted tiene una respuesta. Dios sabe eso. Yo no lo sé. Podemos aparentar estar en el lugar correcto de la cruz, pero como dicen aquí en Panamá, ojos vemos, corazones no sabemos.
De tal manera que Dios, que sí nos conoce a nosotros, sabe dónde estamos. Y yo quiero que en esta noche veamos cómo la cruz de Cristo divide la mente de los seres humanos, divide la voluntad de los seres humanos, y finalmente cómo la cruz de Cristo divide los sentimientos de los seres humanos. En primer lugar, veamos cómo la cruz del Señor Jesucristo divide la mente de los hombres. Para unos, la cruz de Cristo no tiene absolutamente ningún valor. Por ejemplo, tenemos el caso de Anás y de Caifás, para quienes la cruz de Cristo no significaba nada, absolutamente. Para ellos Jesucristo era un impostor, un charlatán que se había levantado para engañar a una multitud, y todo el mensaje de Jesucristo no tenía ningún valor. Esta tarde almorzábamos con el ingeniero Cataño, y gracias a Dios ustedes tienen a un parlamentario en el Parlamento Centroamericano que es cristiano. Y le dije: ingeniero, qué bueno, porque usted está haciendo luz en las tinieblas. Y él me decía hoy: yo intenté evangelizar a Tomás Borges, pero Tomás Borges me dijo: no, yo soy ateo, por favor no me hable, soy ateo. Bueno, es correcto, él se ha ubicado en este lugar de la cruz, y para él el mensaje de Jesucristo no tiene ningún valor, al igual que no lo tenía para Anás y para Caifás. Lo que la Biblia dice no significa nada. Ellos se han puesto voluntariamente en el lugar erróneo de la cruz. Su mentalidad, su forma de actuar es conforme a sus propios pensamientos. Su ética está fundamentada en sus pensamientos, en sus deseos, no en la palabra. Pero por el otro lado vemos al apóstol San Pablo, para quien la cruz de Cristo lo era todo. Y Pablo dice en Gálatas 6:14: lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de Cristo, por lo cual estoy crucificado totalmente al mundo. Para Pablo la cruz de Cristo lo era todo, absolutamente. Y era tan importante para él la predicación, que aquí lo vemos a los corintios, diciéndoles: la cruz de Cristo es poder para salvación. Y dijo: no quiero saber nada más aquí sino el mensaje de la cruz de Cristo. El mensaje de la cruz de Cristo era fundamental para el apóstol Pablo. Él puso su mente en el lugar correcto de la cruz. Para él las enseñanzas de Jesús, su mensaje era fundamental, y había que someterse a ese mensaje, había que vivir conforme a ese mensaje, había que atar la conciencia a ese mensaje que es la palabra de Dios. Para él el mensaje de la cruz era fundamental. Pero bien, ¿dónde estás tú esta noche? ¿Qué significa el mensaje de la cruz para ti? ¿No significa nada como Anás y Caifás? ¿O por el contrario, el mensaje de la cruz para ti lo es todo? Y puedes decir como Pablo: solamente me gloriaré en la cruz de Cristo. Tú conoces la respuesta, Dios conoce la respuesta. Pero la cruz de Cristo no solamente divide la mente de los seres humanos. La cruz de Cristo divide la voluntad de los hombres. ¿Dónde está tu voluntad esta noche? Por un lado tenemos a Judas Iscariote, que puso su voluntad en el lugar equivocado de la cruz. El pecado de Judas Iscariote era un pecado gravísimo, pero era un pecado que tenía perdón, ¿o no? Hermanos, me place decir en esta noche que no hay pecado tan grande que Dios no pueda perdonar. No hay pecado tan grande que Dios no pueda perdonar. Porque si grande es nuestro pecado, si negro es nuestro pecado, si horrible es nuestro pecado, mayor es la misericordia de Dios, mayor es el amor de Dios. Pero Judas Iscariote no tuvo el valor de levantarse de ese pozo de miseria moral y espiritual, y se quedó allí en el lugar equivocado. No tuvo esa hidalguía de levantarse y decir: voy a ir donde Jesús.
y no hubiera habido nada que le agradara más a Dios que perdonar a Judas Iscariote. Porque si hay algo en lo que Dios se complace, es en perdonar. Si hay algo que a Dios le agrada hacer, es perdonar. Pero si hay algo que Dios detesta, eso a un soberbio, a un corazón altivo y rebelde, eso Dios lo desprecia. Pero a uno que se humilla delante de Él, siempre alcanza la misericordia. Ese es el lado débil de Dios. Pero por el otro lado tenemos a Pedro. El pecado de Pedro no era menor que el de Judas. Quizás el pecado de Pedro era mayor que el de Judas. ¿Por qué? Hombre, porque Pedro había dicho unos momentos antes: iré hasta el fin contigo, a la muerte si es preciso. Y ahora tenemos al Pedro diciendo: hey, yo no conozco a ese. Y Jesús iba pasando por ahí cuando vio a Pedro negarlo, al Pedro que se había levantado y había dicho: iré hasta la muerte contigo, y lo vio. Y Pedro se dio cuenta que el Señor lo estaba viendo. ¿Cómo mira usted a una persona que lo está traicionando? ¿Cuál es su actitud ante una persona que le está faltando a la palabra? Jamás esperé eso de ti. Me la vas a pagar. Vas a saber quién soy yo. Esto no se queda así. Pero esa no es la actitud de Dios cuando le fallamos. Seguro que Jesús le dijo con aquella mirada: Pedro, te amo a pesar de lo que estás haciendo. Te amo a pesar de tu pecado. Te amo a pesar de lo que has hecho. Y Pedro sintió conmovido en todas sus entrañas. Él sí se puso en el lugar correcto de la cruz. Puso su voluntad en el lugar correcto de la cruz. Se levantó del pozo de miseria moral del que Judas Iscariote no pudo levantarse. Pedro sí se levantó y fue donde Jesús. Dobló sus rodillas y lloró amargamente y le dijo: Padre, he pecado, perdóname. Y en ese momento Dios lo perdonó. Y se levantó de ahí el gran apóstol Pablo, que dijo: no puedo yo callar lo que he visto, lo que he oído. No hay ningún nombre bajo el cielo sobre el cual podemos ser salvos. El hombre que desafió reyes, que desafió grandes hombres y que fue hasta la muerte por la causa de Jesús, se levantó de ese pozo de miseria moral cuando puso su voluntad en el lugar correcto de la cruz. ¿Dónde está tu voluntad esta noche? ¿La has puesto en el lugar erróneo de la cruz y estás ahí en una situación lamentable espiritualmente hablando? Te encuentras atado, parece que la vida no tiene ninguna salida, estás acongojado en una tribulación horrorosa. Tú puedes levantarte de esa situación, tú puedes hacerlo. Esta noche tienes que venir a Jesús. Él puede darte la libertad total. Lo que tienes que hacer es poner tu voluntad en el lugar correcto de la cruz. Y si tú estás en el lugar correcto de la cruz, tu voluntad está ahí, te animo a seguir, porque ahí está la victoria, ahí está el triunfo. El que persevere hasta el fin, este va a ser salvo. Y para terminar en esta noche, la cruz de Cristo no solamente divide la mente ni la voluntad tan solo, también divide los sentimientos. Interesante, divide los sentimientos de los hombres. Ahí tenemos a Jesús en la cruz. Hubo un grupo de personas que se puso en el lugar incorrecto de la cruz y sus sentimientos eran de odio, de burla, de mofa contra Jesús. Tú dijiste que en 3 días ibas a construir el templo. Desciende y creeremos. Otro gritó por allá: a otro salvó, que se salve a sí mismo. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Contestó Jesús? No contestó. Estaba con una corona de espinas, con la cabeza para abajo, humillado, en su estado de humillación más grande. Y otros le punzaron el costado y seguían diciendo: sálvate a ti mismo, desciende y creeremos. ¿Qué creen ustedes? Fíjense qué interesante. Jesús tenía una opción en ese momento.
Nosotros no tenemos ninguna opción cuando nos llevan a la cámara de gas o a la silla eléctrica. No tenemos ninguna opción. Como a estos que meten a la cámara de gas en Estados Unidos, después de 15 años acaban de ejecutar a una persona. El juez dice tal día, tal hora, y va ahí y no tiene ninguna opción. Lo llevan custodiado, lo acuestan en una cama, lo preparan, y ahí va el líquido venenoso. En cuestión de segundos ese hombre será muerto. No tiene ninguna opción. Pero Jesús sí tenía una opción en la cruz del Calvario. ¿Cuál era esa opción de Jesús? En un santiamén raer toda la humanidad de sobre la faz de la tierra, y no lo hizo porque nos amó, porque su amor fue más grande que nuestro pecado. Él no ejerció su opción por amor a nosotros. Pero en el otro lado de la cruz estaban los sentimientos divididos. Viendo a Jesús estaba María, su madre, y otras mujeres piadosas que habían seguido a Jesús, con dolor, viendo al autor y al consumador de la vida en aquella agonía. María sabía quién era Jesús. Ella sabía quién era. No había ninguna duda al respecto. Los sentimientos de esta persona, de Juan, el discípulo amado, y de María, era totalmente diferente a aquellos que estaban al otro lado de la cruz. ¿Ven ustedes cómo la cruz divide a los hombres? ¿Ven cómo no es el color de la piel o el dinero que tengo en la bolsa o en el banco? ¿Ven cómo no es la educación que yo tengo o no tenga, sino cómo la cruz divide a los seres humanos? No importa el color, no importa el dinero, no importa la educación, no importa nada. La cruz divide a los hombres. Esta gente se puso en el lugar correcto de la cruz, pero aquellos hombres seguían insistiendo y seguían viendo a Jesús y diciéndole: sálvate, desciende y vamos a creer en ti. Y Jesús no contesta. Jesús está allí con la cabeza para abajo, humillado. Dijo que en 3 días iba a construir el templo, que pruebe que es el Hijo de Dios, con la cabeza para abajo. Pero la Biblia dice que habían 2 ladrones, y hubo uno que se puso en el lugar incorrecto de la cruz, uno de esos ladrones. Tú salvaste a otros, sálvate. ¿Qué haces ahí en la cruz? En el lugar equivocado. Y Jesús con la cabeza para abajo, sin contestar. Pero la Biblia dice que al otro lado de la cruz había otro ladrón. ¿Saben una cosa? Es bien fácil creer en un líder de éxito que conduce un Mercedes-Benz. Eso es fácil creer. Tiene todas las tarjetas de crédito. Es fácil creer en un líder que usa un Casimir inglés, que tiene poder económico, que tiene fama, que tiene prestigio, que todo el mundo lo adula, lo admira, que es carismático. Es fácil creer en un líder con todas esas características. Pero creer en un líder que había dicho que era Dios y ahora está en una cruz con una corona de espinas, con la cabeza para abajo, sin contestar a sus enemigos. Hombre, cuando yo pienso en ese otro ladrón, digo, lo admiro. Creer en un líder en esas condiciones, es que nos gusta ver a los líderes en caballo blanco. Nos gusta ver a los líderes triunfando, a los líderes cautivando a las masas. Pero un líder humillado en una cruz, muriendo como un criminal, con la cabeza para abajo, impresionante. Pero hermanos, ese ladrón creyó en Cristo. Increíble, creyó en Jesús. Quizás recordó lo que Jesús había dicho, quizás recordó lo que Jesús había hecho, y entonces vio a Jesús y le dijo: Señor. Y en esa época no a cualquiera se le decía Señor. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y eso sí me impresiona, porque en ese momento el soberano sí levantó su cabeza. Impresionante. Y vio cara a cara al ladrón: hoy estarás conmigo en el paraíso. Tú puedes hacer
que Dios levante su cabeza y mire tu condición de humillación. Él puede salvarte, porque Dios resiste a los soberbios, da gracia a los humildes. Ese es el secreto. Tú puedes hacer que Dios mire tu condición y perdone tus pecados y salve de todas tus iniquidades. La cruz divide a los hombres. No es el color de la piel, no es el dinero, es la cruz de Cristo. ¿Dónde estás tú esta noche? ¿De qué lado de la cruz estás tú esta noche? No te pregunto si asistes a la iglesia, si lees la Biblia, si ayunas, si oras. No, esa no es la pregunta. Yo no te pregunto cuánto dinero das para la caridad. Te pregunto dónde estás tú esta noche. Esa es la pregunta de Dios. No se puede estar en medio. No se puede estar con un pie aquí y otro pie allá. O estoy en el lugar equivocado o estoy en el lugar correcto. Solo tú sabes dónde estás y Dios sabe dónde estás. Pero si no estás en el lugar correcto, en el nombre de Jesús, yo te invito a que te levantes de donde estás y vengas al lugar correcto de la cruz. Porque el que a mí viene, dice el Señor, yo no le echo fuera. La decisión es tuya. Y yo voy a hacer una invitación en un par de minutos. Una invitación a todas aquellas personas que esta noche conscientemente saben que están en el lugar equivocado de la cruz, porque usted lo sabe. Y antes de hacer la invitación, quiero compartir con ustedes el testimonio de un amigo pastor, Juan Varela. Juan Varela había sido un drogadicto toda su vida, 26 años de su vida en la droga. Juan dice que un día vinieron sus primos del norte de Bélgica a evangelizarlo. Y cuando le hablaron de Cristo, Juan Varela es asturiano del norte de España, él asoció a Cristo con la Edad Media, con las iglesias oscuras y lúgubres de aquella época, y dijo: no quiero saber nada de Jesús. Pero el primo insistió y siguió evangelizando a Juan Varela. Y lo invitó a un retiro. Le dijo: Juan, te vienes conmigo a un retiro de una semana y vas a dejar de fumar y de pincharte, de meterte heroína en las venas y de drogas. Y se fueron a un retiro. Y el hombre comenzó a evangelizarlo, a orar por él durante una semana. Al terminar la semana, el hombre lo puso para que decidiera. Ha terminado la semana, el retiro termina hoy, yo tengo que regresar a Bélgica, tú tienes que hacer una decisión hoy. Tú tienes que ver dónde te pones, dónde te ubicas, en el lugar correcto de la cruz o en el lugar incorrecto, o sigues ahí en tu vida, pero tienes que tomar una decisión. Juan dijo: no, mira, regresa el otro año y te tengo una respuesta. Le dijo: no, hoy me tienes una respuesta, vengo mañana a tal hora y me das una respuesta. Muy contundente, muy persistente. Y cuenta Juan que esa fue la noche más larga de su vida, cuando tenía que decidir de qué lado de la cruz iba a estar, si del erróneo o el nuevo lado, la otra perspectiva que su primo le había mostrado en una semana. Y mientras transcurrían las horas, el hombre no sabía qué decisión tomar, y a altas horas de la noche como que el Espíritu Santo lo ilumina y el hombre llega a una visión. Dice que se dibujó dos platillos, una balanza, y en un lado de la balanza puso 26 años de su vida. Increíble, ¿no? 26 años de su vida en un lado de la balanza, y 26 años de su vida para él significó amargura, tristeza, desesperanza, miseria. ¿Saben qué puso al otro lado de la balanza? Puso una semana con Jesús, y la balanza se inclinó por una semana con Jesús que 26 años fuera de Jesús. Y esa noche, en ese momento, Juan dijo: con Cristo. Ahí está Juan en la Palma de Mallorca, en Islas Baleares, de pastor de una iglesia por más de 5 años, 10 años ya, porque fue al instituto bíblico y se hizo un ministro, y ahora está de pastor en una iglesia. Un testimonio de lo que es un hombre que se levanta del lugar equivocado y va al lugar correcto. Pero es una decisión que hay que hacer, y hay que hacerla ahora, porque hoy es el día de la salvación. Pónganse de pie, vamos a orar.